Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro se cansó y le gritó HP a Álvaro Uribe Vélez en plena Plaza de Bolívar y delante de toda Colombia entera. Y esto tras las últimas declaraciones que ha hecho Álvaro Uribe en contra del presidente Gustavo Petro en medio de tan grande tensión que se encuentra con los Estados Unidos. Y dice, Petro no bajó de HP a Álvaro Uribe por sus declaraciones en medio de tensión con Estados Unidos. Abro comillas. Honorable parlamentario, cierro comillas. Las afirmaciones del expresidente motivaron una reacción directa del jefe de Estado frente a cientos de asistentes en la plaza de Simón Bolívar. Y este fue el momento exacto donde el presidente Gustavo Petro se cansó y le gritó HP al señor Álvaro Uribe Vélez por sus declaraciones en contra del presidente Petro. Y dice, abro comillas, ¿quién ocasionó esto? Nuestros opositores buscan ganar elecciones o que me metan o que me pongan preso. Desespero y antidemocracia. Produjeron lo contrario, creo yo, cierro comillas. Presidente Gustavo Petro sobre sectores políticos que promovieron la crisis diplomática con los Estados Unidos. Estos personajes que se fueron a Estados Unidos a hablar mal en contra del presidente Gustavo Petro y le salió el tiro por la culata. Y esto fue lo que dijo el presidente. Ocasionó esto. Nuestra oposición buscando ganar elecciones o que me maten o me pongan preso. Desespero y antidemocracia. Produjeron lo contrario, creo yo. Y en esa medida decía el expresidente Uribe ayer o hoy que hay que separar, y así repitió como loros todos los medios de comunicación de los grandes ricos de Colombia, es que hay que diferenciar nación y Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. Y es que esto es lo que le encanta a Álvaro Uribe Vélez y a todos esos opositores. Aprovechar esto para impulsar sus campañas políticas para este año que se van a presentar. No le quiero decir la grosería que le quiero decir. Mucho HP no sabe la historia de Colombia. HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue. Ojo. Pues Álvaro Uribe Vélez no le quedó gustando para nada que el presidente Gustavo Petro le haya dicho HP y salió asustado también por la reciente llamada que tuvo el presidente Gustavo Petro con Donald Trump y salió a responder algunas cosas en sus redes sociales y a decir que no se metiera con la familia de él. Y dice lo siguiente: Uribe respondió al HP que Petro le dijo en Plaza de Bolívar y acusó de hablar contra su familia. También mencionó a Trump. El expresidente cuestionó la conducta del mandatario durante la concentración de Bogotá, señalando su comportamiento ofensivo y su manejo político y su manejo de la política interna. Y es que el presidente Gustavo Petro con este HP se refirió a honorable parlamentario, en ningún momento le dijo ningún insulto. Y si les dijo algo sobre la familia fue de Santiago Uribe Vélez, que recientemente fue declarado culpable a 28 años de cárcel por conformar grupos paramilitares llamados los 12 Apóstoles. Y es que el presidente Gustavo Petro esto lo resaltó. Pero esto fue lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez de acuerdo al HP que le dijo el presidente Gustavo Petro y cómo se encuentra desesperado este señor porque vio tanto apoyo del pueblo colombiano hacia este gobierno, que acabamos de ver cuántas personas asistieron a la Plaza de Bolívar y en Colombia entera todas las personas que asistieron a estas marchas. Y trinó lo siguiente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X: el teatro. Petro se vuelve mazurrón con el presidente Trump. Regresa al Petro original para insultarme. No habla de su familia sino de la mía. Aumenta la deuda para quebrar el fisco. Y empieza a salir este señor con estas cosas. Ya no encuentra qué decir ni qué hacer para poder hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro.
estas mismas personas que se encargaron de ir a Estados Unidos a hablar mentiras y echarle leña al fuego para que vinieran a sacarnos aquí al presidente Gustavo Petro o para que atentaran con la soberanía de nuestro país. Pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud que ya venía dañada de gobiernos anteriores y la destaparon en el gobierno del presidente Gustavo Petro para luego decir que había sido el gobierno que la había dañado. El creciente narcoterrorismo que durante toda la vida lo hubo en Colombia y la hubo más en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, poniéndonos a hablar de divertidos discursos de ayer. Cepeda en Madrid ya se mete con Cepeda. Olvidó que para él Colombia ha sido una protectora terrorista, al que ha ayudado y quién sabe qué más, dice el señor Álvaro Uribe Vélez. Esto es un mensaje prácticamente de miedo, de decir que ya no encuentro más cómo meterme ni a los colombianos para ver si nos votan en estas elecciones que se avecinan. Y es que el presidente Gustavo Petro le dejó muy claro al señor Álvaro Uribe Vélez de quienes sí han tenido nexos con el narcotráfico en Colombia, con grupos paramilitares, y a quienes sí no se han llevado hasta los Estados Unidos extraditados. Dice lo siguiente, abro comillas, en cambio Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con sus grupos de limpieza. Que denuncie y él amenazó a mi familia, cierro comillas, Gustavo Petro. Y esto fue lo que le dijo Gustavo Petro y el mensaje que le mandó a los Uribe y todos estos grupos que se conformaron en su gobierno. Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo de limpieza, se llama, que denunció en el 2007. ¿Y por qué no se lo han llevado extraditado a los Estados Unidos? ¿Por qué de él sí no mencionan nada los medios opositores, estos medios de comunicación que lo que hacen es lavarle la cara a estos personajes? Y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía. Y se fueron, acabó con mi familia sanguínea. Entonces, hoy, ¿por qué no está preso? Y si están presos los que no se han robado un peso solo por ser mis ministros. Pues eso ya indica. Y es que esto lo dice el presidente Gustavo Petro tras, como metieron preso a algunos ministros de este gobierno, misma juez que se encargó de absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos que se le habían inculcado en su momento. ¿Qué hicieron? Engañaron a Trump con sus aliados del estado de la Florida, de allá, pero que hablan muy bien español. Engañaron a Trump, es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico, si casi lo matan 4 veces. Y es que muy en realidad esto fue cuando estos personajes opositores se fueron para los Estados Unidos a llenarle de cucarachas la cabeza allá en Washington para ver si a Colombia la desertificaban para poder atentar contra las elecciones y poder ver si se pueden seguir metiendo en el poder. Pues esto lo hicieron con ese fin estos personajes políticos, lo cual no pudieron. Y que hice coger preso, no porque tuviera facultades judiciales, sino las facultades parlamentarias de investigar. Y usé 10 años de mi vida a riesgo contra una maquinaria que habían asesinado ya a 300,000 colombianos. El paramilitarismo en su relación con el poder político, porque la extensión del narcotráfico de cocaína en Colombia para el mundo se debe a una alianza de narcotraficantes armados
Y es que eso lo hicieron durante muchos años estas personas que se encargaron de esclavizar al país y de sembrarle el miedo. Personas que crecieron durante los gobiernos de Duque y personas que crecieron en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Y es que ahí no se quedó todo. El Centro Democrático salió a defender a Santiago Uribe y a todos los Uribe, estas personas que hemos visto que han sancionado, estas personas que han conformado grupos ilegales como lo hizo Santiago Uribe y su reciente condena de 28 años de cárcel. Pues el Centro Democrático salió a defenderlos y dice: el Centro Democrático rechaza de manera categórica las palabras del presidente Gustavo Petro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y de señalamientos que ascendió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay. Y ahí vuelven a meter al señor Uribe, al señor Miguel Uribe Turbay. Después de que lo utilizaron mucho tiempo y utilizaron a su padre para hacer campaña, ahora sí lo necesitan para volver a hablar en contra del presidente Gustavo Petro. Pero con esta palabra de HP se refirió a honorable parlamentario. Un presidente que insulta, en un momento fue insultado este señor, estigmatiza y deshumanizar al contradictor político, no gobierna, instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo. Crea enemigos, legitimiza, bueno, un montón de cosas que salieron a decir estos personajes del Centro Democrático para defender a Álvaro Uribe Vélez y para ver si pueden tener un poquito más de protagonismo, para ver si pueden seguir metiendo a alguien en las campañas políticas para este año. Pero podemos ver que ya ese show se le cayó con el presidente Gustavo Petro. Y es que esto también lo dijo el presidente Gustavo Petro, abro comillas: la labor de un presidente es hacer lo que no hizo Uribe, porque estimulando la violencia contra mí provocaría una guerra, cierro comillas. Presidente Gustavo Petro sobre sectores políticos que promovieron la crisis diplomática con Estados Unidos. Estos personajes que se encargaron de hablar mal en contra del presidente Gustavo Petro, pues para dañar su gobierno. La labor de un presidente es hacer lo que no hizo Uribe, porque estimulando la violencia contra mí en ese palacio provocaría una guerra, aún llevándomelo, porque esto no es Venezuela. La historia de Venezuela es relativamente pacífica y la historia de Colombia no. Aquí el primer muerto, a veces de un ciudadano por otro, estalla la juventud, ¿o no fue así en Bogotá? Y por ahí comenzó el estallido social. Y es que estos personajes de oposición se han encargado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro irse a hablar mal allá en los Estados Unidos, inventar cosas al señor Marco Rubio, que pues al parecer no le gusta para nada a los colombianos, y decir que en Colombia tenemos un jefe de narcotráfico que es el presidente Gustavo Petro, que son todas unas mentiras. Como lo podemos comprobar, el pueblo colombiano está con el presidente, no con ellos que dicen que el pueblo los apoya. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.